Muy bien, gloria al Señor. El día de hoy tenemos nuestra última sesión de la doctrina de bautismos y pues el tema en sí es un resumen de todo lo que hemos visto, de toda esta bella enseñanza que hemos recibido a lo largo de diferentes lunes que tomamos las sesiones. Yo espero todos nuestros hermanos que estén aquí pues hayan tenido sus apuntes, se hayan tomado el tiempo, si no estuvieron en el momento virtual, pues hayan visto la grabación después. Y el día de hoy, pues vamos a resumir todo lo que vimos, todo lo que estuvimos revisando de este tema. Para eso presenté este pequeño libro que van a ver ustedes y presenta los puntos específicos, lo más importante de la doctrina de bautismos. Aquí pues pueden ver ustedes un índice de los temas. Vimos los 7 pasos para convertirse en un cristiano verdadero. Vimos qué significa ser un cristiano verdadero. Vimos el bautismo de salvación, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua, que es el tema importante por el cual estamos dando todos estos temas. Y bueno, partimos de que en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Bueno, aquí podemos ver que está hablando bautismos en plural y surge la duda, bueno, entonces ¿es un solo bautismo o son varios bautismos? Que son preguntas que respondemos en este curso. Y Mateo 28, versículos 19 y 20, el Señor Jesús nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que entramos al primer tema, que fue los 7 pasos para convertirse en un cristiano verdadero. Este tema estuvo a cargo de nuestro pastor. Y él nos enseñó, primeramente, el primer paso fue el descubrimiento del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero nosotros debemos de tener ese conocimiento de que somos pecadores, de que estábamos en contra de Dios, pecamos en contra de nuestra familia, pecamos en contra de nosotros mismos, ya sea en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en todo lo que hicimos en nuestra vida pasada, lo hicimos a lo mejor en ignorancia, pero estuvimos pecando delante de Dios, hemos deshonrado al Padre, y ese es el primer paso. Primero necesitamos reconocer que somos pecadores, y así pasamos al segundo, que es arrepentimiento. Lucas capítulo 18, versículo 13, hablando del Señor Jesús, del publicano y de aquel pobre, dice que el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Perdón, el publicano y el rico. Entonces, hay un arrepentimiento que nace de nuestro corazón, que es accionado por el Espíritu Santo, y no solamente nos vemos pecadores, sino que queremos tomar ese camino contrario de cómo íbamos. Eso es arrepentimiento, un giro de 180 grados, y reconocer que la misericordia perdonadora de nuestro Señor Jesucristo es la única en su sangre que puede quitar y limpiar todos nuestros pecados. El tercer paso fue la confesión del pecado, y Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces no solamente, aquí se me fue una A, no solamente me arrepiento de mis pecados, sino que los confieso y los reconozco delante de Dios. Ya sabemos que somos pecadores, hay que arrepentirnos, pero debemos confesar delante de Dios nuestros pecados. Cada uno de nosotros sabemos lo que hemos cometido y nuestro deber es reconocer el amor de Dios y confesarlo delante de Él. Él conoce todas las cosas. El cuarto punto el cuarto paso fue pedir perdón por ese pecado o por los pecados. Y hay una palabra que dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Tal vez nos sentíamos avergonzados porque hacíamos las cosas que a Dios no le agradaban o le agradan, pero hoy hemos decidido pedir perdón delante de Él y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es nuestro abogado delante del Padre y Él nos da de su gracia y de su amor.
El quinto paso es la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la fe no es de nosotros porque es un don de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Hemos ya reconocido que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, hemos confesado nuestros pecados, hemos pedido perdón, pero todo esto lo debemos de hacer con fe. Y esa fe nos ha sido dada por el Espíritu Santo, nos ha sido dada por Dios y por gracia. Creemos, lo reconocemos que somos salvos. Fe es creer en un acto definitivo que el que desea recibir a Cristo, Él nos hace ahora a nosotros sus hijos, y confiamos en que la sangre de Cristo es el que perdona y limpia nuestros pecados. Un sexto paso es desechar el pecado. No puede haber un verdadero arrepentimiento si no hay un cambio dentro de nosotros. Si dentro de nuestro ser aún amamos seguir el pecado, pues no ha habido realmente un arrepentimiento. Pero con la ayuda y la liberación de Dios, hoy renunciamos a nuestros pecados, renunciamos a todo aquello que nos llamaba la atención, que era contrario a Cristo, y desechamos todo lo malo, las impurezas, los vicios, todo lo que no le agrada delante de Dios, para que así pasemos al séptimo paso, que es la consagración. Hoy nos consagramos, ¿qué quiere decir? Que nos apartamos de todo lo malo del mundo, del pecado, de los vicios, y nos consagramos a Cristo. Rendimos nuestra vida delante de Él y queremos serle fieles, pero sabemos que necesitamos ayuda y más adelante vamos a ver quién es el que nos da esa ayuda. Así, también nuestro hermano Juan y nuestra hermana Pau nos enseñaron qué significa ser un cristiano verdadero. Y un cristiano es cualquier mujer, hombre o niño que viene a Dios como pecador, ya lo vimos, y que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, se rinde a Él como su Señor y Maestro y lo confiesa ante el mundo y se empeña en agradarle en todo. Esto es consagración. Y ellos nos hacían unas preguntas, el diagnóstico del cristiano. Primero, ¿sabes que eres un pecador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Aceptaste a Jesucristo como Salvador? ¿Crees que Jesús cargó y pagó todos tus pecados? ¿Crees que todos tus pecados ahora son perdonados porque Cristo sufrió el castigo que merecías muriendo por ti? ¿Has confesado esto con tus labios? ¿Te has rendido a Él como tu Señor y Maestro? ¿Y estás dispuesto a hacer su voluntad? ¿Te has reconciliado con Dios y quieres agradar a Dios en todos los días de tu vida? Si tu respuesta fue que sí a cada una de estas preguntas, y espero en tu mente hayas respondido estas preguntas, entonces puedes decir que la autoridad de la palabra de Dios te respalda para decir que tú eres un hijo de Dios y que ahora tienes la vida eterna. Eres ahora hecho una nueva criatura y Cristo te ha impartido de su naturaleza en ti. Y nuestros hermanos nos enseñaban qué debemos entender por la palabra salvar. Bueno, primeramente debemos de quitarnos la idea de que salvar significa que únicamente nos ha salvado del infierno. Aunque esto es parte de la doctrina que sabemos, también sabemos que estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Y la salvación corresponde también a estas tres áreas de nuestro ser. Lo que nos lleva al cielo es que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Su sangre es la que nos ha limpiado o ha borrado nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestros pecados y nos cubre como ese sacrificio expiatorio. Su sangre es la que cubre nuestras maldades delante del Padre. Pero también Cristo salva nuestra alma. Esto es santificación. Y esta es una obra que Cristo va haciendo todos los días de nuestra vida. Es una obra completa para que podamos llegar a la glorificación, que es una vida en la eternidad con Cristo. Creemos, sostenemos y enseñamos que cuantos han recibido al Señor el arrepentimiento, infaliblemente perseverarán en el camino de la vida eterna. Esta frase, si pudieras tú escribirla o tomarle por ahí una foto: creemos, sostenemos y enseñamos que cuantos han recibido al Señor el arrepentimiento, infaliblemente perseverarán en el camino de la vida eterna.
y esto es consagración. Y ese es el proceso que Dios va haciendo con nosotros. Nos predestinó, nos llamó, nos justificó y también nos glorificará. Nuestros hermanos nos enseñaban 5 promesas para los que han decidido ser discípulos del Señor. Primeramente, que la vida eterna es nuestra. Cristo llevó nuestros pecados para que podamos ser salvos. Juan 3:16 es un versículo que tú conoces, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos ha prometido que la sanidad divina es nuestra. Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades para que nosotros seamos sanos. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También nos enseñaban que la provisión es nuestra, y Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También nos ha dado autoridad sobre todos los demonios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Nos ha dado también la promesa y el derecho a pedir y recibir, y Dios va a responder a nuestras peticiones. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nuestros hermanos nos enseñaban también 9 exhortaciones para una vida cristiana triunfante. La primera de ellas es unirnos a una iglesia cristiana. Y lo importante de unirnos a la iglesia cristiana es que esa iglesia tenga una sana doctrina, que enseñe que Jesucristo es el Señor y que su sangre es la que nos limpia de todos los pecados y que sus heridas sanan nuestras enfermedades. El segundo aspecto fue estudiar la Biblia. Ya perteneces a una iglesia local, pero ahora permite que Dios a través de su palabra te hable. Esa es la forma en la que Dios se comunica con nosotros, a través de su palabra. Y separar al menos 15 minutos diariamente para una lectura bíblica. Por ahí mandé un plan para poder leer la Biblia en un año y no te lleva más de 15 minutos al día poder leer la escritura. Pero no hay que tampoco conformarnos si puedes leer 15 y luego 20 y luego 30 y luego 1 hora y lo que Dios vaya poniendo en tu corazón leer, no te canses de leer la escritura. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay que leer la palabra de Dios, hermano. Por eso hay mucha ignorancia en las iglesias, porque o creen todo lo que los pastores de repente, aunque digan mentiras, lo creen o lo siguen, porque no conocen de la palabra de Dios. Hay que combatir la ignorancia, hermanos. Hay que leer y conocer lo que la palabra de Dios nos dice. También hay que orar. Orar es hablar con Dios. Cuéntale todo lo que te pasa en el día, desde que amanece hasta que anochece. Así como hablas con tu papá o como hablas con tus amigos, háblale de todo a Dios, de tus alegrías, de tus tristezas, de tus pecados, de tus errores. Dile, Señor, hoy me equivoqué en esto y en esto, pero ayúdame. Cuéntale lo que te ha pasado. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esto es importante. Tampoco te canses nunca de agradecer al Señor. En tus oraciones agradécele, aunque hayan cosas malas en tu vida, también agradece por eso, porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los que su propósito son llamados. También nos decían que hay que contribuir al sostén de la obra del Señor, dar conforme el Señor te haya prosperado, y Pablo nos enseña que demos no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto es algo que nace de tu corazón y lo que tú estés dispuesto a dar es adelante porque contribuyes al sostén de la obra del Señor. Evitar las malas compañías, evitar gente mala. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas o qué comunión tiene Cristo con Belial? Pues ninguna. Y de la misma manera debemos de evitar a aquellas personas que no edifican a nuestra vida, sino que la destruyen. Gana a otros para Cristo, fue otro aspecto o propósito que tenemos como discípulos del Señor. Para tener crecimiento espiritual,
ese alimento, que es la palabra de Dios, también necesitamos ejercitarnos. Y la misión que Cristo nos ha encomendado es la de ganar almas para Él. Id por todo el mundo, fue el mandato, y predicad el evangelio a toda criatura. Y un aspecto más, no te desanimes. Somos soldados, somos parte del ejército del Señor, y como esa vida cristiana es una guerra espiritual contra la carne, contra el mundo y contra Satanás, necesitamos vencer esas tentaciones a través del Señor Jesús. Y por medio de las luchas también pues vendrá la consolación, porque sabemos que Dios es nuestro refugio en medio de las tormentas. Una más es caminar con Dios, y eso es parte o lo que significa el discipulado. Una vez que has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, también es necesario que sigas su ejemplo. Y para esto tenemos dos aspectos: que seamos llenos del Espíritu Santo y que seamos bautizados en agua. La primera, ser lleno del Espíritu Santo, es un mandamiento del Señor. Es una bendición que está preparada para nosotros y que Dios desea darla para que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, para que testifiquemos de Dios a las naciones, para que tengamos ese poder para poder vencer. Como decía hace un momento, somos somos de la milicia del Señor, pero para poder vencer las tentaciones necesitamos del poder, y ese poder lo da el Espíritu Santo. Y también necesitamos ser bautizados en agua. Y esto viene después de tu conversión, una vez que has confesado al Señor, como un testimonio de que aceptaste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. También es un mandato, y esto consiste en sumergir en el agua a una persona que ha creído en el Evangelio. Y finalmente, la última de ellas es prepararnos para la venida de Cristo. Aunque nadie sabe cuándo el Señor va a regresar, Él nos ha pedido que estemos velando, esperando, que vivamos dispuestos para que no seamos avergonzados el día de su venida. ¿Y esto qué significa? Que no vivamos una vida carnal, sino espiritual, que sepamos que nuestra vida no está en este mundo, sino que está allá en los cielos. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y esas fueron las 9 exhortaciones que nuestros hermanos nos compartieron para el discípulo del Señor. A mí me tocó la parte del bautismo de salvación, que fue el tercer tema que vimos. Y partimos del versículo de Efesios 4, versículos del 4 al 6, donde nos dice: un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Leíamos al principio doctrina de bautismos, está hablando en plural, y aquí Efesios dice un bautismo. Entonces, ¿se contradice la palabra de Dios? Pues esto no es así. La doctrina de bautismos no contradice lo que el apóstol enseña acerca de la unidad, porque nos habla de un espíritu, de un Señor y de un Dios y Padre. Es decir, está enseñando la unidad de un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres en uno solo. Y por lo tanto, esto debe corresponder a nosotros, porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Igual somos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Así como Dios es trino, nosotros somos trinos también, y por lo tanto el bautismo debe de abarcar a estas 3 áreas de nuestro cuerpo en uno solo. Un bautismo para todo nuestro ser, entonces, es doctrinal, porque estamos hablando de un bautismo para cada área de nuestro ser. Y vimos que la palabra bapto significa sumergir o introducir totalmente una cosa en otra. Todos los cristianos, hablando del bautismo de salvación, todos los cristianos son bautizados por el Espíritu Santo en la edad presente, y somos introducidos en el cuerpo de Cristo en el momento de nuestra salvación. Así que a lo largo de estos 3 bautismos vamos a encontrar este diagrama. En este caso es el Espíritu. El bautizador es el Espíritu Santo. El que se bautiza es el Espíritu del creyente. Y el elemento bautismal es en el cuerpo de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo toma nuestro espíritu
y lo introduce en el cuerpo de Cristo. Vimos que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, estábamos separados de Dios, y aunque no era una muerte física ni mental, era una muerte espiritual, porque la comunión que teníamos con Dios se rompió. Para esto necesitábamos de un Salvador, necesitábamos de alguien que nos trajera la vida eterna, la salvación, esta reconciliación con Dios. Y esto, cuando recibimos al Señor Jesús, se le conoce como nuevo nacimiento o regeneración. También lo conocemos como que somos justificados. Doctrinalmente hablando, nuestro espíritu es bautizado o sumergido totalmente en el cuerpo de Cristo, en el espíritu de Cristo, y esto nos convierte en hijos de Dios. Vimos cuál era el proceso del nuevo creyente. Vimos que estábamos separados de Dios, pero fuimos redarguidos por el Espíritu Santo cuando fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora, por recibir al Señor, somos uno en Cristo Jesús. Y ahora somos parte de un cuerpo. Vimos 5 aspectos del bautismo en Cristo. Primero, la nueva posición del creyente al estar en Cristo. Vimos también la identificación que tenemos con la muerte, sepultura y resurrección y glorificación en Cristo Jesús. Vimos la identificación con Cristo a través del Espíritu. Vimos que tenemos la vida de Cristo en nosotros, porque ahora que estamos en Cristo, su vida también es compartida a todo el cuerpo, porque Cristo es la cabeza. Y vimos que el Espíritu Santo pone a los creyentes en comunión con los otros. Vimos también que este bautismo de salvación es dentro del cuerpo de Cristo. Dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La expresión bautizados en Cristo denota que fuimos introducidos en Cristo mismo, dentro de. Por lo tanto, podemos entender que el Espíritu Santo tomó nuestro espíritu humano y lo introdujo en el cuerpo de Cristo. Y a lo largo de estos 3 bautismos también vamos a encontrar este otro diagrama que nos presenta el resumen, el propósito del bautismo y cuál es la señal de ese bautizo. Entonces, el espíritu de salvación es el Espíritu Santo que toma nuestro espíritu humano y lo introduce en el cuerpo de Cristo con el propósito de salvarnos, regenerar nuestro espíritu, nuevo nacimiento o también justificación. ¿Y cuál es esa señal? Que hemos recibido la paz de Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. Así que eso es en lo que consiste el bautismo de salvación. Vimos algunos aspectos, primero del cuerpo de Cristo, y el primero de ellos es que Cristo es la cabeza. Es el que dirige las actividades de todo el cuerpo, y todo lo que Él quiere que se haga en su iglesia, se va a hacer, porque Él es la cabeza. Por lo tanto, la iglesia es el cuerpo y la cabeza es quien nutre y cuida a todo el cuerpo. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y esto va ligado al siguiente punto, la santificación al cuerpo. Cristo está preparando a su iglesia para presentársela sin mancha, santa, que no tenga arruga ni cosa semejante. Efesios 5:25 al 27. Ese es el propósito que Cristo está cumpliendo en nosotros de santificar su cuerpo en preparación para ese momento glorioso que Cristo venga por nosotros, a presentársela sin mancha. Vemos también que el cuerpo de Cristo tiene dones y como miembros de su cuerpo nos ha dado funciones especiales que son los ministerios y nos ha dado también dones. Y vimos 3 clases de dones: dones vocacionales, dones ministeriales y dones espirituales. Los dones vocacionales o los dones que da el Padre son profetizar, servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir y tener misericordia. Los dones ministeriales, que son los dones de Cristo, es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el anciano, el diácono,
las ayudas y las gobernaciones. Y los dones espirituales, los dones que da el Espíritu Santo, son sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Viendo todo esto, hermano, hay muchas áreas en las que podemos nosotros apoyar al cuerpo, a la iglesia. Y la pregunta que yo quisiera dejarte es, ¿en cuál estás funcionando tú? ¿O qué estás haciendo tú para la edificación de la iglesia? Y uno más es que Dios nos ha llamado a la unidad. Hoy vemos a muchas iglesias que están divididas, que están fraccionadas, pero Dios nos ha llamado a la unidad, donde no hay distinción de raza, ni de cultura, ni fondo social. Todo creyente tiene su función y tiene su lugar en el cuerpo de Cristo. Este es un cuadro que ustedes conocen muy bien, está en la iglesia local y resume todo lo que hemos visto del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, viene la congregación, que son las reuniones especiales, viene la iglesia local, las asambleas generales, que son las conferencias de los ministros, los 9 oficios ungidos, que pues son los dones de Cristo, los 9 dones ungidos, que son los dones del Espíritu Santo, y las 9 gracias ungidas, que son los frutos del Espíritu Santo. Nuestro hermano Lalo comenzó enseñándonos del bautismo en el Espíritu Santo. Ya vimos el bautismo de salvación, que es para nuestro espíritu, pero viene el bautismo en el Espíritu Santo. Esta doctrina en lo particular, pues debemos de basarnos siempre en lo que dice la Escritura, porque hay muchas ramas que parten acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero siempre la única verdad la tendrá la palabra de Dios. Y Hechos 19, en el versículo 2, en la primera parte, Pablo les está diciendo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esa pregunta quisiera que te la hicieras tú hoy. ¿Has recibido al Espíritu Santo cuando creíste? El bautismo en Espíritu Santo es una promesa que el Señor Jesús dejó a sus apóstoles y a su iglesia. Y el Espíritu Santo ha estado obrando desde el momento en que nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo vimos en el bautismo de salvación. Él vino y nos trajo la convicción de que somos pecadores y que necesitamos el arrepentimiento y una regeneración espiritual para poder ser introducidos en el cuerpo de Cristo. Y nuevamente vemos este diagrama. El bautizador es Cristo, el que se bautiza es el alma del creyente y el elemento bautismal es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de este bautismo? Es capacitarte para que mediante el poder divino puedas testificar eficazmente, y esta palabra es importante, eficazmente de Cristo, viviendo una vida consagrada y servir a Dios conforme a su voluntad. Les decía al principio, es difícil vivir consagrados a Dios, pero para poder tener ese poder necesitamos del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el testimonio, de acuerdo a la Escritura, de que hemos recibido el bautismo en Espíritu Santo? Que comenzamos a hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia física o audible que acompaña este bautismo. Y el ministerio permanente del Espíritu Santo en nosotros es que actúa como consolador, como maestro y guía del creyente, impartiendo entendimiento espiritual. Dice que Él nos enseñaría todas las cosas y todo lo que habría de venir, porque hablaría del Señor Jesús. Nos recuerda la palabra de Dios y nos fortalece en la vida cristiana. Lalo nos compartía 7 propósitos de la comunión con el Espíritu Santo. El primero de ellos es la adoración. Cristo dijo que le adoraríamos en espíritu y en verdad. Es hablar con Dios. Dice que hablaríamos en otras lenguas y no habla a los hombres, sino a Dios. Y esto hace la distinción en el don de lenguas y en la señal de lenguas, pero lo vamos a ver más adelante. Así que la señal de hablar en lenguas nos permite hablar con Dios. Testificar
de Cristo, recibir ese poder para poder testificar de Jesucristo a otros. La edificación personal. Judas 20 nos dice que edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu también nos mueve en esa esfera donde nuestro espíritu es movido por el Espíritu Santo y nos lleva a vivir una vida cristiana. Además, es un arma del soldado cristiano y pide por nosotros con gemidos indecibles. Cantar en el Espíritu también es una de ellas. Dice Pablo que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y el Espíritu Santo, o las lenguas también nos dan reposo. Cuando un cristiano habla en lenguas, trae sumisión a su ser y la rendición completa del alma al control del Espíritu. De acuerdo con la palabra de Dios, el Espíritu Santo imparte la palabra de vida a nuestros corazones y el deseo es hacer de la palabra de Dios nuestro maná diario. No sé si te ha pasado, pero hay días en los que cuando uno no lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo contrista o lo mueve para que lea la palabra de Dios, porque ese es el alimento de nosotros los cristianos, su palabra. Y surge la pregunta, si tú no has recibido el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cómo puedo yo recibir este bautismo? Bueno, primeramente necesitas haber nacido de nuevo. Únicamente los hijos de Dios pueden ser llenos con el Espíritu Santo. Y tenemos la seguridad de que si se lo pedimos al Padre, Él lo enviará. Lucas 11, versículos del 11 al 13, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Y algo importante del hablar en lenguas es que debemos hablarlas por la fe. Este es un nuevo lenguaje y a lo mejor al principio saldrán pocas palabras, pero conforme vayamos nosotros hablando, el Señor nos va a seguir llenando más de sus ríos de agua que van a fluir de nuestro vientre para adorarlo. Necesitamos fe para poder hablar en nuevas lenguas. Además, el espíritu de santidad. Dijimos que el bautismo en Espíritu Santo nos lleva a la santificación. Es un proceso que va ocurriendo en nuestra alma para que seamos conformados cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano también nos enseñaba acerca de los dones del Espíritu Santo, y estos se dividen en tres: los dones de revelación, que es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. En cuanto a la palabra de sabiduría, es una revelación sobrenatural de la dirección y guía de Dios para una situación específica. Palabra de ciencia es la revelación de una parte de la información que no puede conocerse de manera natural, por ejemplo, un diagnóstico médico que a lo mejor los doctores no daban, pero Dios mueve a través de la palabra de ciencia para saber qué tiene este hermano. Y discernimiento de espíritus, pues discierne si es el espíritu de Dios, si es el espíritu del hombre o si son espíritus malos. También están los dones de poder, que son fe, milagros y sanidades. Y en cuanto a la fe, pues es una confianza completa de la voluntad de Dios y de la habilidad de Dios para actuar en alguna situación específica. Milagros es una autoridad especial para obrar milagros en el nombre de Jesús. Y las sanidades nos capacita para traer el poder sanador de Dios a los enfermos. Y los dones de inspiración son tres: profecía, lenguas e interpretación de lenguas. La profecía es el mensaje que Dios habla y hace distinción profecía de profeta. Profecía es para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. El profeta es un ministerio. Las lenguas es un mensaje dado en lengua desconocida que Dios está dando a su pueblo. Hay una distinción entre las lenguas como señal y las lenguas como don. Las lenguas como don es un mensaje de Dios para su pueblo
y las lenguas como señal es tú hablando con Dios. Y la interpretación de lenguas es el significado de lo que se dijo en el don de lenguas. Estos dos deben de actuar juntos y es equivalente al don de profecía. Y cada uno de estos dones los da el Espíritu Santo como Él quiere, a quien quiere. Vimos entonces, son dones de inspiración, de revelación y de poder. De inspiración, el Espíritu Santo pondrá en nuestra mente algunas palabras para hablarlas a la congregación. Los dones de revelación es el Espíritu mostrando cosas sin que nosotros las hayamos pensado de antemano. Y los dones de poder es el Espíritu Santo que pone carga en nosotros para orar por enfermos, por endemoniados, por necesitados y en todos que Dios sea glorificado en nuestra vida y en la vida de ellos. Nuestro hermano Josué y nuestra hermana Brenda nos enseñaron acerca de ejemplos del derramamiento del Espíritu Santo. Cristo es nuestro modelo en todas las cosas y Él fue lleno del Espíritu Santo. También los 120 en el aposento alto, los samaritanos, Pablo en Damasco, la casa de Cornelio en Cesarea, los discípulos de Éfeso y los Gálatas. Son 7 ejemplos que la Biblia nos da del derramamiento del Espíritu Santo y por lo tanto no se acabó en la iglesia primitiva, continúa hoy con nosotros y no solamente fue a los apóstoles, continúa en todas las iglesias a aquellos que le piden y Dios se los dará. Y nos mostraron esta tabla, la diferencia entre las lenguas como señal y las lenguas como un don. En cuanto a las lenguas como señal, nos ayudan en la oración y la alabanza y es un elemento de gracia. Un segundo aspecto es el uso devocional y la edificación propia. Esto es importante, edificación propia. No necesitan de interpretación porque Dios las entiende, es nosotros hablando con Dios y cualquier creyente, todos los creyentes pueden ser llenos, derramados del Espíritu Santo. En cuanto a las lenguas como un don, es un don del Espíritu Santo. Él da a quien Él quiere, para que Dios dé un mensaje a su pueblo, para edificar a otros cuando se interpretan, requieren de interpretación, porque es Dios hablando a su pueblo, y el Espíritu Santo reparte este don. No todos tienen el don de géneros de lenguas. Esta es la diferencia entre las lenguas como señal y las lenguas como un don del Espíritu Santo. También nos hablaban acerca de la importancia que tiene el hablar en nuevas lenguas. Primero, porque es una promesa que Dios nos dejó, el derramamiento del Espíritu Santo que vendría. Y de Dios solamente provienen buenas dádivas y Él siempre nos va a dar lo mejor. Además, es un mandamiento porque fue una promesa hecha por el Hijo y una profecía. Es parte de la voluntad de Dios. Él nos ha dejado el Espíritu Santo para que cumplamos su voluntad y que seamos llenos del Espíritu Santo. Y también es una bendición que está preparada para nosotros y que Él quiere dárnosla. Esto es importante, Él te la quiere dar. Y si no la tienes es porque no la has pedido, hermano. Pídesela al Señor y Él te la dará. Además, otro aspecto importante es que nos capacita, como veíamos al principio, es una capacitación divina y que todos nosotros como cristianos necesitamos de esta presencia interna de su Espíritu para que podamos caminar, para que podamos luchar y para que podamos vencer. Además, también es parte de la adoración, adorarlo en espíritu y en verdad. Nos da el poder, veíamos al principio, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es completamente imposible que un cristiano o una iglesia viva o trabaje como Dios desea, pero por eso nos ha enviado de su Espíritu para que seamos revestidos de poder. Y uno más es la llave de las manifestaciones sobrenaturales. Cuando fue la conversión de 3,000 personas, o los apóstoles que llenaron Jerusalén de la doctrina, o la predicación del evangelio a toda criatura, se pudo lograr porque el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y eso mismo queremos nosotros sobre nuestra vida, que sea el Espíritu Santo moviéndonos para poder testificar del poder de Dios.
También nos enseñaban características para poder recibir del Espíritu Santo. El único requisito es que seamos salvos, que seamos hombres y mujeres salvos. Necesitamos de obediencia, necesitamos fe para poder hablar y para poder creer, recibirlo. Necesitamos pedirlo. Necesitamos, puede ser también por imposición de manos de quien ministra, puede ser por un derramamiento espontáneo, puede ser por oración y ruego en tu lugar aparte, o puede ser una oración unida en la iglesia. Y ahí hay algunos textos que por cuestiones de tiempo pues no los leí, pero además si tú quieres profundizar o quieres revisar cada uno de estos aspectos, yo te invito a que veas los videos de la clase. Esto al final solamente es un resumen de todo lo que vimos, pero si tú quieres profundizar, vuelve a ver los videos porque allí está cada una de las explicaciones a cada uno de estos puntos. Y bueno, presentamos este resumen, propósito y señal del bautismo del Espíritu Santo. En resumen, Cristo toma nuestra alma y la introduce en el raudal del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Que nosotros seamos edificados. Él nos quiere bendecir, que nosotros demos acciones de gracias, que sirvamos a Dios y que andemos en santificación. ¿Y cuál es la señal? Hablar en nuevas lenguas. Y finalmente, me tocó a mí dar el bautismo en agua. Y vimos que esto es parte de los sacramentos que el Señor nos dejó en la Escritura. Un sacramento es un signo externo por el cual el Señor representa y nos testifica su buena voluntad hacia nosotros. Ante Dios, porque ejercita nuestra fe, confirmándola en la verdad de Dios, y ante los hombres, porque ejercita nuestra fe como una señal pública del deseo de formar parte del pueblo de Dios para servir y honrar a Dios. Y dijimos que los dos sacramentos, los únicos dos sacramentos que hay en la Escritura son Santa Cena y el bautismo en agua. Son los únicos dos mandamientos sacramentales que Dios nos dejó. Y aquí está el esquema. Nuestro cuerpo, el bautizador, que es el ministro, bautiza nuestro cuerpo dentro del agua, que es el elemento bautismal. Y quien se bautiza en agua manifiesta cuatro cosas. Uno, que ama al Señor y que desea agradarle. Dos, la obediencia. Tres, que quiere entrar a un discipulado con el Señor. Y cuatro, que hay gozo en su corazón por el contentamiento que Dios ha depositado en quien se bautiza. ¿Y cuál es la fórmula del bautismo en agua? Bueno, dijimos que debe ser bautizado en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Quién es quien puede administrar este bautismo? El ministro de Dios o un discípulo que haya tenido una madurez espiritual, no cualquier cristiano. Un cristiano que haya tenido una madurez también puede bautizar a algún creyente. ¿Y cuál es la representación de este bautismo? Vimos en dos aspectos. Primero, representa la purificación y la remisión que obtenemos por la sangre de Cristo. El bautismo en agua no salva y no limpia nuestros pecados. Hay gente que se bautiza y se bautiza porque creen que volviéndose a sumergir y bautizándose se van y se limpian los pecados, pero no. El único elemento que puede limpiar nuestros pecados es la sangre de Cristo. Es la única que tiene la virtud limpiadora. El bautismo en agua es simplemente un acto exterior y una evidencia de la aceptación interior del Salvador. Es una obediencia al mandato de Dios y un testimonio a las personas de que ahora somos hijos de Dios. Entonces, simplemente es una representación de la purificación y la remisión que obtenemos por la sangre de Cristo. Y un segundo aspecto es la mortificación de nuestra carne. El bautismo en agua representa la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando descendemos al agua, estamos representando la muerte que nosotros hemos tomado al pecado, a la carne, a todos los deseos viciosos, y la resurrección, cuando salimos del agua, eso es lo que representa, la resurrección espiritual que tenemos en Cristo. Y aquí está este último esquema.
Resumen, propósito y señal del bautismo en agua. Resumen, el ministro toma nuestro cuerpo y lo sumerge en el agua, con el propósito de que nosotros actuemos en obediencia y en testimonio a Dios de que hemos decidido seguir a Cristo. Y la señal, pues al final es que nosotros pues salimos mojados, ¿no? Esto es entonces, hermanos, el resumen de todo el tema de la doctrina de bautismos que estuvimos checando. Yo quisiera invitar a nuestros hermanos que se quieren bautizar o que se van a bautizar, pues que antes puedan darle una última checada. Voy a compartir el documento en el grupo de la iglesia, que lo puedan revisar una vez más, que estén seguros de la decisión que están por tomar, porque están a punto de hacer un testimonio a las personas, a los familiares, a sus amigos, a la gente que los rodea, de que han decidido seguir a Cristo, de que ahora son hijos de Dios, de que quieren ser llenos también del bautismo del Espíritu Santo si no lo han recibido, que quieren ser parte del cuerpo de Cristo, que quieren caminar en obediencia al Señor y que quieren agradarlo en todo y cumplir su voluntad. Es una exhortación que yo quisiera hacerles y por mi parte pues es todo. Fue un gusto, un placer haber compartido con ustedes, también haber dado algunas clases, algunas sesiones y sin más, no sé si nuestro pastor quisiera agregar algo. Nada más que con esto terminamos y yo espero que pronto podamos programar bautismos y ver cuántas personas son las que se quieren bautizar en agua. Vamos a programar bautismos en agua y yo creo que va a ser en Axocopan, que ya conocemos, y a lo mejor esperamos que mejore un poquito el clima, un poquito más calorcito para ir a Axocopan y poder tener bautismos. Les sugiero a los hermanos que oyeron el curso, pues que se apunten para ser bautizados, ya sea con Viole o conmigo, por favor. Pues es todo, muchas gracias. Nos vemos en el próximo estudio de doctrina que no sé cuándo vaya a ser todavía, pero nos quedan muchas doctrinas que estudiar. Muy bien, pues gracias a Dios, nos vemos y la hermana Viole va a terminar la reunión. Gracias, Jared. Ya no estés de flojo.